Hola amigos de Interview. Hoy nos acompaña Claudia Rita, candidata a diputada por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Hola Claudia Rita, ¿cómo se siente? Hola, ¿qué tal? Yo feliz, encantada de estar en este espacio, en esta cabina que está bastante chévere, así que felicidades por esta iniciativa. Y bueno, me siento muy bien, muy optimista, muy contenta con todo este proceso, que no es fácil, tiene sus subidas y sus bajadas, porque ser candidata no es algo, vamos a decir, no es algo natural, que tú de repente tengas que hablar sobre ti, proyectarte tú como persona, que todo lo que tú hagas importa. Pero en el camino se conocen muchas cosas interesantes y mira cómo estoy aquí contigo compartiendo y eso son de las cosas más importantes de todo este proceso. Y bueno, claro, trabajando para que el 19 de mayo, pues que las personas me conozcan más y me gane el voto y la confianza de los ciudadanos y ciudadanas de esta circunscripción. Excelente, qué bueno, este es su espacio, gracias por asistir y queremos saber un tema que está ahora mismo en la palestra pública. ¿Cuál es su opinión sobre el ministro de Medio Ambiente? Ahora mismo están las encuestas diciendo que debe ser sustituido. Mira, realmente es un tema muy delicado, sobre todo porque hay una deuda importante como país del tema medioambiental. Y en vez de ir mejorando, ha ido decayendo el asunto medioambiental y realmente es un tema que incluso hasta traumático, porque fíjate que este ministro entró luego de un tema bastante difícil que fue el asesinato del anterior ministro, algo que aquí no, yo no sé qué es lo que está pasando, que nos estamos volviendo como que nada es nada, pero las circunstancias por las que fue asesinado el ministro anterior y los líos que habían ahí respecto a esos temas, eso se ha quedado que ya no se comenta. Pero sí ha habido muchas denuncias con temas de asunto de las dunas, con el tema de la arena, con una serie de cosas que yo entendía que el ministro actual iba a hacer un mejor desempeño, porque en mi caso particular, yo no soy, no lo, yo lo conozco, no somos amigos personales, pero sí compartí con su esposa mucho tiempo en el Indotel, incluso es una persona a quien yo le agradezco mucho, Amparo, porque fue quien me introdujo todo ese tema de las niñas y las TIC, el asunto del cierre de la brecha digital, entre otras cosas, por lo cual para mí yo tengo entendido por la trayectoria del señor Seara Hatton, que podía hacer un mejor desempeño dentro del el Ministerio de Medio Ambiente. Y él lo dijo en su momento, que él no conocía al respecto, pero hay cosas en la vida que uno no tiene que conocerlas. Hay cosas que tú tienes que saber por lógica, que los ríos no pueden estar contaminados. Tú tienes que saber que las barcazas que están haciéndole daño a un ecosistema están mal puestas. Tú tienes que saber que lo importante que es mantener los bosques y conservar las cosas, y para eso siempre en los ministerios hay una cantidad de personas que tienen un expertise, y evidentemente el Ministerio de Medio Ambiente, entiendo que pues debe esclarecerse lo que está sucediendo ahí y si fue algo que se le ha salido de las manos en cuanto a su gestión. A mí me importa mucho el tema del medio ambiente en sentido general. Tú sabes que hay una ley de residuos sólidos que habla sobre la responsabilidad extendida de los productos, una serie de cosas que no se fiscalizan como deberían, porque esa es una de las funciones de los diputados y las diputadas, no solamente llevar proyectos nuevos y leyes nuevas y cosas nuevas. La gente está muy, a veces te exige muchas cosas nuevas, pero a veces tenemos que reflexionar y lo que tenemos que no se está cumpliendo, quién lo está fiscalizando, por qué al Estado no se le va llevando un régimen de fiscalización realmente más efectivo de cómo se invierte el dinero del presupuesto, de cómo se distribuye, por qué ha subido tanto la nómina del Estado, por qué no hemos hecho tantas leyes que son pasajeras como el tema de tasa cero, y qué impacto ha dejado eso en nuestra agroindustria, en nuestro campo, en nuestras zonas rurales. Y mira que yo como representante de la capital quizás eso no sea lo que más me importe, pero sí, porque al final de cuentas, aunque tú seas diputada de esta demarcación, que no es una demarcación agrícola, pero cuando tú tienes garantías alimentarias
como ya habíamos logrado, nosotros habíamos logrado una independencia alimentaria. Y hablamos mucho de patriotismo, hablamos mucho de independencia, pero una verdadera independencia es una independencia alimentaria. Nos vimos en el COVID, a nosotros nos faltó huevo, a nosotros nos faltó pollo, a nosotros nos faltó leche, a nosotros nos faltó carne, no nos faltó cerdo. Óyeme, esas son cosas que yo creo que ya como ciudadanía nosotros tenemos que valorar y valorar lo importante de la tecnificación del campo y de que esas cosas pues nos favorecen como ciudadanía y también nuestros alimentos, porque a veces cuando traemos cosas importadas no vayamos a pensar que son de mejor calidad que la que estamos produciendo aquí. Entonces hay una serie de condiciones que yo entiendo que pues que debemos de velar desde el ministerio, perdón, desde el Congreso, que son temas así, temas que le afectan al país. Entonces yo espero que en la parte pues medioambiental realmente podamos dar avances en República Dominicana. Mira la capital cómo está, la capital está muy calurosa. Me da mucha pena, a veces estoy viendo cosas que veo que se hicieron en otros países, que era parte de lo que en su entonces Domingo Contreras ofrecía para la capital. Y me apena mucho que tú digas, bueno, es que no estamos apreciando la falta de arbolización que tenemos, no tomamos en cuenta enfrentar el tema del plástico como debe de enfrentarse. Tú sabes que esas son medidas. Aquí ha habido tiendas que han decidido no tener fundas plásticas y no ha pasado nada. La gente ha seguido comprando y ya la gente sabe que en esa tienda tiene que llevar una caja o pedir una caja de cartón porque no existen fundas plásticas. Entonces, yo sé que hay un mercado, o sea, es decir, hay una empresa que la fabrica, esa empresa tiene empleomanía y esa empresa paga impuestos, pero nosotros tenemos que hacer un reordenamiento del aparato productivo y a esas empresas que viven del plástico, irle facilitando alternativas para que vayan abandonando el plástico, porque yo te voy a decir algo, sí es verdad, nosotros tenemos que facilitar el tema del emprendimiento y el tema del fortalecimiento empresarial, pero no a costa de un asunto, un compromiso que ni siquiera es propio nuestro, es del planeta completo. Y crear conciencia ante todo para que las personas sepan realmente cómo eso afecta a futuro. Porque ahora mismo, hablando de medio ambiente, mire la situación que está pasando actualmente en lo que es las dunas de Baní. Claro, eso es muy penoso, el tema de las dunas. Y bueno, vamos a ver en qué pararemos. Yo creo que si nosotros nos ponemos a ver las elecciones pasadas, de una manera extraordinaria, en cada sitio donde hubo más abstinencia, el partido de gobierno sacó más votos. Es decir, que nosotros tenemos que saber analizar las cosas. Esa propaganda que ha existido sobre antipolítica, antipartidaria, está surtiendo efectos a favor del partido de gobierno, porque realmente no es que esta gestión del PRM haya hecho una buena gestión en sentido general. Realmente el Partido de la Liberación Dominicana pues duró 16 años de corrido gobernando, como todo lo que dura mucho, pues sí cae en un tema de desgaste, cae en un tema de que se pudo haber cometido tal o cual error. Eso es evidente, pero de ahí a que se haya hecho una contraparte donde tú puedas decir que hay un renacimiento del mercado dominicano, un renacimiento del campo, un renacimiento, o sea, es todo lo contrario. Aquí se ha abandonado la educación, está en su peor momento. Y lo más triste es que personas que hoy manejan el Estado fueron de los activistas del 4%. Y la nómina de educación, por ejemplo, yo que trabajé ahí durante mucho tiempo, fue mi último trabajo, yo fui la directora de informática educativa, la única mujer que ha ocupado esa posición hasta la fecha, y me siento muy orgullosa de haber sido quien impulsó junto a un equipo importante de técnicos y docentes la robótica educativa en la República Dominicana como parte del sistema público. Muy interesante. Y ese tema, hablando de educación específicamente, ¿qué podemos hacer con esos indocumentados que están desplazando a los dominicanos? Porque llegan el inicio de las clases y sabemos que los niños dominicanos se quedan fuera del aula por la capacidad, e incluso hay unos videos en donde existe la posibilidad y están confirmando que más del 70% de las aulas están llenas de haitianos indocumentados. Mira, ese es un dato que realmente hay que estudiarlo a profundidad. Nosotros como país tenemos que saber que en todos los países del mundo hay una situación siempre con la escolaridad y la inmigración.
y que todos los niños del mundo tienen derecho universal a la educación y se le hace muy difícil al Estado, en sentido general, pues negarle la educación a un estudiante. Hay que ver qué es lo que está pasando realmente, si es que a la hora de irse a inscribir o lo dejan tarde, y los padres que van a inscribir, o realmente hay una cantidad de dominicanos y dominicanas que ya le han perdido la confianza al sistema educativo público y se está regresando al sistema educativo privado. Entonces, en base a eso, debería de darse una opinión al respecto. La idea de seguir construyendo aulas es algo que a mí me preocupa bastante, porque entiendo que no solamente es un asunto de cobertura, sino que también nuestra circunscripción, la circunscripción número 1, ha sido de las más afectadas con el tema escolar y les voy a explicar por qué. Porque en República Dominicana vivimos adoptando medidas igualitarias que terminan siendo injustas. Yo me refiero a muchas de ellas, en este caso me voy a referir a la parte educativa. Aquí se hace por un asunto de rapidez, por un asunto de consenso, un modelo de escolar. Y ese modelo escolar es un diseño que funciona para tantos metros y que las aulas son de tal forma. ¿Qué pasa? Cuando tú pasas por la carretera, tú te vas al Cibao, tú encuentras todas esas escuelas, qué bien que están ahí y qué bien que funcionan, pero la circunscripción número 1 de esta capital no tiene los espacios para construir escuelas así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tener un modelo urbano de escolaridad para que haya y para que se pueda dar la demanda. Fíjate que la jornada escolar extendida, donde ha sido más difícil de implementar, es precisamente en la circunscripción 1 de la capital, que es donde menos espacio hay para tener unas escuelas tan grandes. Entonces tenemos que ver esos casos, dónde están esas situaciones, qué se está haciendo, si es una escuela que nada más es jornada extendida o nada más fueron a revisar si fue en una de las tandas, qué es lo que está pasando ahí, cómo podemos buscar la manera de que evidentemente ningún niño, ni dominicano ni extranjero, puede quedarse sin educación, porque eso no es un asunto ni siquiera, vamos a decir, de que tú seas pro algo. Es que yo he vivido fuera de este país y, por ejemplo, una vez hubo un tema en Francia respecto a el asunto de la escolaridad de extranjeros. Los profesores fueron los primeros en protestar, porque cuando tú crías un analfabeto, no importa de la nacionalidad que sea, si se crió en tu suelo, tú estás criando una persona sin oportunidades en tu suelo, que es una persona vulnerable a la delincuencia, porque no es una persona que recibió educación. Entonces, quizás pueda ser un foco para microtráfico de droga, para muchísimas cosas, porque una persona que está vagando en la calle. Entonces, el derecho a la educación, nosotros tenemos que separar el conflicto que podamos tener con Haití, con la falta de regulación que se tiene de la frontera, con la falta de ser sinceros sobre la mano de obra haitiana que necesitamos, quiénes la necesitan, cuántos es que necesitamos y bajo qué régimen es que van a venir a trabajar, con una visa de trabajo. Ok, ¿cuál es el régimen? Después de tanto tiempo de visa de trabajo le tocaría una residencia. Entonces nosotros tenemos que ya empezar a pensar en esta isla, que nosotros somos la potencia de esta isla. Y sentirnos que de todo lo que pasa en Haití nosotros tenemos que saberlo y tenemos que tratar e intentar de tener una posición frente a todo, una exigencia. Porque, por ejemplo, yo veo mucha gente cómoda con el tema, no, que van a venir de Kenia y que resuelvan ello entre negros. Y tú te quedas, oh, pero esa milicia de Kenia es una milicia sanguinaria y se va a instalar al lado de nosotros y nosotros lo vamos a ver como una solución. Y si después que ellos terminen ahí es para acá que vienen, yo no sé. Claro. Yo me refiero a es que todo país en desarrollo le importa lo que hace el país vecino, todos. ¿Por qué nosotros no entendemos de una buena vez que esa cultura del dar la espalda, irnos para este lado, la heredamos de los españoles? La heredamos de los españoles, está en nuestros libros de historia. Nosotros, que había una zona que se devastó porque ahí estaban entrando Biblias que eran protestantes y dejamos eso suelto, claro, ¿para dónde se fueron las personas esclavas que se emanciparon? Para esa zona, donde se empezó a hacer todo el tema de contrabando, etcétera, para esa zona. Nosotros abandonamos esa zona, entonces esa zona hoy es Haití. ¿Quiénes la abandonaron? Quienes nos colonizaron. Pero eso es algo que si tú lo ves en la historia española,
Desde siempre, Juan Bosch lo analizaba eso. Los españoles descubren América, pero no la poblaron. ¿Por qué? Porque en vez de decir, tenemos una zona rica, vamos a ir a poblar para allá de manera más masiva, todavía los reinos de España lo que estaban era peleándose con Francia, peleándose con Inglaterra, peleándose con Portugal, y entonces abandonaron realmente lo que era poblar esta isla. Entonces, fíjate que la zona más despoblada de República Dominicana, ¿cuáles son? Precisamente las que están en la frontera. Sí. Si muchas personas vivieran ahí, si ahí hubiese una actividad comercial importante, ¿para dónde que van a coger? Pero si nosotros venimos yéndonos para el este y desplazándonos, entonces todas esas son cosas que nosotros tenemos que pensar. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo, aquí nosotros no podemos tener refugiados, además es ridículo. Somos una isla muy pequeña, donde sí puede haber un campo de refugiados en la parte haitiana, porque ellos tienen espacio. Claro. Entonces ahí se puede armar un campo de refugiados en la parte de ellos y nosotros muy encantados darle la asistencia que podamos darle. Sí, porque tenemos dominicanos que también están en situación muy difícil, que no han comido en este día. Sí, pero que además nosotros no podemos tener, nosotros no somos un país de guerra, nosotros no somos un país que tenemos una explotación minera. No, nosotros no nos podemos comparar con Europa, con las situaciones que los europeos y los americanos arman guerras en países de África, eso, pero es que venden armas, nosotros no. Entonces, pero, no queremos refugiados. Bueno, no, aquí no podemos tener refugiados, pero vamos a poner una solución. Cojan una zona haitiana, vamos a armar un campo de refugiados aquí y nosotros, con lo que podamos ayudar, ayudamos, como siempre lo hemos hecho. Y con relación a la postura, al tema de Amnistía Internacional, ¿qué usted piensa? No, yo no estoy de acuerdo porque es que ellos toman unas posiciones para resolver sus problemas y abusan de países como el nuestro, evidentemente. Ahora, nosotros lo que tenemos es que estar claros en República Dominicana, como dominicanos y dominicanas, que el discurso hacia el extranjero, nosotros lo hemos perdido por muchas razones. El primero es que el cuerpo diplomático haitiano desde hace mucho tiempo ha hecho un trabajo respecto a eso, que nosotros abandonamos. Entonces, no hemos sabido manejar la situación de una forma que no se sienta un racismo, una xenofobia, porque las personas en República Dominicana lamentablemente a veces nos expresamos de una manera que para nosotros es común y normal, pero en un escenario internacional es algo mal visto. Y no es que no tengamos la razón, es que sencillamente a veces no nos sabemos expresar. Y evidentemente todas esas instituciones siempre se aprovechan de países pobres y crean esas divisiones también de que son ustedes los que tienen que y bueno, ahí hay que saber lidiar con eso y nos vamos a ver en situaciones difíciles porque evidentemente la solución que quieren ellos es que seamos nosotros. Fíjate que a nosotros, en sentido general, como ciudadanos, se le hace más fácil darnos visa para que nosotros nos vayamos. ¿Me entiendes? Entonces, mientras nosotros estamos yéndonos, los otros van llegando. Claro, entonces, pero tenemos que crear conciencia. Nosotros lo que tenemos que crear conciencia de que ven acá, no podemos esperar que las potencias reales sean justos con nosotros, porque ellos son potencia. Y nosotros tampoco podemos esperar que la solución se va a resolver sola. Tampoco podemos tirarnos el problema encima, pero en base a esa realidad, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces nosotros también tenemos que hacer una introspección y cambiar ciertas actitudes, porque creo que dejando el problema que es uno de nosotros no nos ha funcionado. Y no nos va a funcionar. Yo creo que sí hay que poner soluciones, sí hay que estar pendiente de lo que pasa. Claro. Y sí hay que reforzar la frontera. Y sí hay que dejar el relajo con los consulados ahí en Haití. Y hay que estar pendiente porque quién y de dónde rayos es que los haitianos y esas bandas tienen esos armamentos. Entonces, a la hora de negociar, tú puedes negociar también. Tú dices, bueno, sí, mira, yo voy a aceptar que nosotros vamos a ayudar con médicos dominicanos para esto y para esto ahí en la frontera. Ahora, déjenle de mandar armas a las cosas que están ahí. Vamos a acabar, ustedes no tienen que ayudar a acabar con esa pandilla. Que parte de la violencia que ¿me entiendes? Entonces, pero no hemos sabido sentarnos a negociar porque estamos llenos de complejos. Entonces, como todavía no nos vemos como un país en desarrollo, los países desarrollados para allá donde coge la gente. Sí, y entonces lo peor es que no tenemos con quién hablar del otro lado, porque con quién se puede conversar en Haití si ahora mismo no tiene una autoridad fija. Es lamentable. Y es difícil porque también la religión haitiana, o sea, ellos, incluso los políticos, son muy,
ciertos prejuicios, por ejemplo. A mí me contaban personas que han hecho política internacional de hace unos años, me dice, Claudia, que tú no te imaginas, es que a veces no se quieren beber un café porque tú le vales la taza, o sea, a esos niveles. Sí. Entonces, yo sé que es difícil. Pero ¿y qué vamos a hacer? Porque nosotros tenemos a Haití ahí para siempre. Hay que sobrellevar la situación. Y con relación a ese tema de Haití, y también lo estamos viviendo en nuestro país, porque es lo que usted dice, todo lo que pasa al lado nos afecta de una manera o no. Incluso ese tema de las bandas, si no hay control, van a llegar aquí, se van a incrementar las violaciones, los secuestros, que lo vemos a diario. Y es lamentable ver la postura de organismos internacionales, como también la embajada, que se pronuncian por un tema de una violación. Pero también aquí tenemos muchos temas que vemos que cuando hay personas que han muerto por manos de los haitianos no expresan su postura. Queremos saber, con el tema de la violencia, ¿cómo usted cree que lo podemos enfrentar en República Dominicana? Mira, el tema, nosotros los dominicanos somos violentos y no nos damos cuenta. Hace mucho cuando yo viví en Francia, hace unos años que tuve la oportunidad de estar allá porque tenía un tratamiento que mi hijo pues, nació con una circunstancia en los pies y lo estuvimos tratando. Tuve la suerte de que se me pudo dar esa ventaja. Una vez en el hospital me dicen, no, yo estuve en Santo Domingo, pero que la gente dominicana es muy agresiva. Digo yo, nosotros los dominicanos no somos agresivos. ¿Quién ha dicho? Después yo me di cuenta que es un tema de que a veces no nos damos cuenta porque, o sea, nosotros decimos, ¡hey, fulano! Como que algo normal. En otros países eso es ofensivo. Tú tienes que decir buenos días, ¿cómo estás? Entonces nosotros no hemos fomentado una cultura de cortesía, ni de reglas de cortesía, que realmente tú puedas implementar. A veces se habla mucho del asunto de la cívica y la moral. Yo te he puesto a ti que la cortesía es más importante. Las reglas de cortesía y de llevarse con la gente. Eso es por un lado. Evidentemente, nosotros hemos crecido como ciudad, pero entonces no nos adecuamos a cómo hemos crecido. Yo hablaba hace un tiempo, cuando hicimos el debate entre candidatos, sobre la importancia del salario emocional. O sea, ya el tiempo a nosotros no nos alcanza. Cuando yo era muy pequeña, yo tengo muy buenos recuerdos porque la mayoría de mis familiares que vivía en mi casa, mi tía, que todavía no se había casado, mi mamá trabajaba en Bellas Artes, actriz de teatro de muchos años, Ángel Herrera, y mi padre, que era político y fue diputado en varias ocasiones, se llama Tonito Abreu, murió ya hace unos años. La gente como que tenía como tiempo, la gente llegaba y por las tardes, yo vivía en Ciudad Nueva, sacaban las mecedoras, y había como un espíritu distinto. Cada día nosotros nos estamos convirtiendo en personas más agresivas porque vivimos muy irritables. O sea, no es fácil tú salir con este tapón, con esta situación y nunca como que nos adaptamos. O sea, tenemos una tecnología y lo que hacemos es que nos llevamos el trabajo a la casa. No se respetan los trabajos, no se respetan. Hay unos grupos que te hablan a todas horas, te hacen reuniones por Zoom a cualquier hora, los domingos, día en la tarde. Entonces, yo entiendo que aquí nos estamos convirtiendo en una sociedad muy agresiva y evidentemente eso, por otro lado, también la desigualdad genera mucha violencia. Cuando las personas se sienten que ¿cómo te digo? Que no pueden irse a un resort de fin de semana, que se vive con tantas carencias. Entiendo que con mejores políticas públicas, con tomar medidas que sean a favor del bienestar de la gente, del empresariado que vaya tomando otra actitud, incluso el mismo Estado. El Estado exprime a las personas que trabajan en el Estado. Antes de trabajar en el Estado, ir en coche, ahora es un asunto de se ejerce mucha violencia económica sobre las personas, de que tú tienes que hacerlo, si no yo te voto. O sea, aquí se ha perdido el asunto, por ejemplo, gremial, sindical. Las luchas sociales. Exacto, las luchas sociales. Entonces yo sí entiendo que es un problema serio el asunto de la violencia, que no es lo mismo la violencia que la delincuencia. Porque, por ejemplo, mira, gracias a Dios a mí nunca me han carteriado aquí. Cuando yo estudié en España me carteriaron 3 veces. Wow. Ahora, ¿dónde yo siento más miedo? ¿Aquí o en España? Aquí. Porque allá me carteriaron, pero yo no me di cuenta. Aquí te ponen una pistola. Sí. ¿Me entiendes? Entonces aquí somos más violentos. O sea, es una sociedad armada, sin necesidad. La música.
también incita a la violencia y también la falta de oportunidades, porque fíjate que todo en eso se cambia de manera cultural. La cultura ayuda mucho y la cultura aquí, por ejemplo, yo he ido a lugares que los niños y las niñas no tienen oportunidades de ir a un teatro de títeres, a un cuentacuentos, están siempre rodeados donde están los adultos, por lo regular en el colmadón, escuchan la misma música, no tienen un lenguaje que no es propio de esa edad, hay una precocidad infantil que nadie le pone atención. Entonces, entiendo que eso genera mucha violencia en la sociedad dominicana. Sí, hablando sobre ese tema, con relación a los jóvenes y la falta de oportunidades, ¿cómo usted entiende que podemos ayudar con lo que es el nuevo empleo, esa primera oportunidad que es tan importante para que puedan también emprender y no solamente depender de un trabajo? Mira, uno de los focos principales de mi campaña, y es algo que yo lo vengo diciendo vamos a decir, en espacios de política, lo vengo diciendo desde hace muchos años, pero públicamente empecé en el 2017 a hablar sobre eso, de el sistema de pago de impuestos en la República Dominicana. Porque, ¿qué pasa? Con un sistema donde yo fui publicista, o sea, yo estudié publicidad, pero me fui por el área tecnológica. Y aunque yo tenía mi trabajo fijo en el Estado, yo tenía, como decimos los publicistas, mi picota, de que yo trabajaba haciendo transmisiones en vivo, cuando esto no era lo típico tener cosas como la que estamos ahora viviendo, sino que se necesitaba un expertise y eran unos trabajos que me iban muy bien, porque realmente cada vez que había un evento montábamos una transmisión en línea y me pagaban pues por eso. Pero cuando tú te dedicabas a que tú ibas a desarrollar un proyecto como una aplicación, una página, lo que sea, todo iba muy bien hasta que tú generabas una factura con valor fiscal. ¿Qué pasa? Quienes te contratan para ese tipo de trabajo, por lo regular, son empresas grandes que tienen una metodología de pago de 90 días. Pero ¿qué sucede? Ella no dura 90 días en reportar tu factura. Desde que tú haces la factura con valor fiscal, inmediatamente va a la DGI. Tú no has recibido tu dinero, pero ya tú tienes que pagar esa factura, porque si no, tú vas a ir acumulando una mora y luego una multa. Pero ¿qué sucede? Si tú tienes un empleado, ya sea un asistente, ya sea un chofer, ya sea un mensajero, ya sea una secretaria o secretario, pues entonces tú también en la TCS vas haciendo una mora, porque tú necesitabas ese dinero para ir cubriendo cosas. Entonces a veces se te juntan 2 y 3 facturas, 2 y 3 clientes que no te han pagado, y eso hace que la gente se vaya mejor a la informalidad. Pero ¿qué tiene la informalidad? Una empresa grande no te va a contratar si tú eres informal. Entonces tú tienes que trabajar haciendo picotica pequeña y no te permite crecer. Y bajo ese tema es muy difícil. Todos los planes del primer empleo se vuelven un desastre. ¿Por qué? Porque solamente empresas muy grandes pueden tener esa facilidad del primer empleo, que a veces hay que tener mucho ojo con esto, porque a veces el tema de la oportunidad a jóvenes se te convierte, por ejemplo, le ponen a una persona sin experiencia una posición muy alta, pero un sueldo muy bajito, y te ponen 3 personas por el trabajo que hacía una, pero a esas 3 personas no llegan casi ni a la mitad del sueldo que le pagaban a la otra. Entonces aquí hay mucho relajo con eso. Hasta que nosotros no tengamos un sistema de pago de impuestos que verdaderamente permita el emprendimiento, sobre todo en áreas de servicio, que es el área más fuerte, porque no todo el mundo puede construir. Cuando tú construyes, no es que tú no pagues impuestos, es que al tú tener que tú reportas qué varilla, qué cemento, que no sé qué, tú terminas pues teniendo, vamos a decir, un equilibrio. Pero quienes trabajan solamente de su calidad intelectual, haciendo consultorías, haciendo diseño, haciendo ese tipo de trabajo que no necesita una materia prima, que tú lo único que necesitas es tu computadora e internet, pues termina hasta pagando un 10% más de lo que se paga de impuestos. Entonces, para colmo de eso, también está el anticipo, que si tú diste un palo, porque resulta que tú tienes una compañía que hace audiovisuales, pero vino alguien y te contrató para hacer un especial porque es el 50 aniversario de esa empresa y quiere hacer un audiovisual de todos los años del mundo y de qué sé yo qué, y resulta que tú te ganaste 2 millones de pesos, ya la DGI entiende que tú te vas a ganar esos 2 millones todos los años, que también eso es una barbaridad. Pero yo entiendo, y por eso yo hablo mucho del principio de equidad. Tú no puedes tratar a todo el mundo igual. Yo sé por qué vino el anticipo, yo sé por qué el gobierno necesita el anticipo, porque yo conozco el Estado. Ahora,
Una empresa que fabrica leche, una empresa que fabrica refresco, que fabrica cerveza, tiene una proyección de cuánto va a ganar en el año. Pero una persona que lo que te hace es que tuvo la suerte de que la contrataron para diseñar un catálogo, pero es todos los años que va a diseñar ese catálogo, no fue un palo de un día. Entonces tú no puedes tratar a todo el mundo igual. Y eso es lo que realmente no hay el incentivo para ese primer empleo. Hay muchos temas y déjame decirte, estamos en una circunstancia donde cualquiera, desde su casa, con un celular, con una computadora, puede hacer un trabajito. Ser community manager, hacer videitos para una empresa que lo necesite, hacer temas de publicidad, desarrollar software, hacer servicios de ciberseguridad para personas desde su casa. O sea, hay muchas cosas. Todo va muy bien hasta que hacemos una factura con valor fiscal. Entonces, dentro de esa situación va a venir una reforma. Este gobierno se ha endeudado de una manera exorbitante y en un paso muy acelerado, porque en 4 años se ha endeudado lo que no se había endeudado este país en 20. Entonces, ¿quiénes van a pagar ese préstamo? Somos todos nosotros. ¿Y cómo? Con una reforma fiscal. Y cuando llegue esa reforma fiscal, yo le pregunto a la gente, a ti, clase media, ¿quién es que te va a defender? Conmigo tú cuentas, porque conmigo yo sí voy a estar ahí para defender los intereses de la clase media. Nosotros tenemos que tomar medidas equitativas, quitar de aquí, poner de allá. El Estado también tiene que sacrificarse, porque esa mentalidad de recaudar y recaudarlo todo para yo crecer y crecer y crecer no puede seguir. Aquí hay que importantizar mucho el emprendimiento y que las personas no se necesiten tanto de un empleo necesariamente, porque tú sabes que mucha gente se emplea durante un tiempo, pero su mentalidad en la vida es crecer o tener un negocio propio, y nuestro sistema no colabora para eso. Así es, Claudia. Queremos también un mensaje final para todos los que nos escuchan, todos esos jóvenes, sobre sus propuestas más importantes. Mira, dentro de lo más importante que yo hablo sí es el tema de la reforma, porque quiero estar ahí para defender los intereses. Las personas jóvenes, los que ya no son, los que no son baby boomers, que eso vamos a decir que tienen su vida que más o menos resuelta, pues resolvieron. Los millennials como yo, que hemos tenido la suerte también de haber estado en un aparato productivo en un momento de ebullición muy importante, pero las personas que son de esta generación son las llamadas a ser las más pobres cuando ya vayan creciendo y envejeciendo, por lo difícil que está un tema de una vivienda propia, por lo difícil que está el tema de emprender, de formalizarse en el mercado. Entonces yo entiendo que es importante contar con personas que tengan una experiencia, que vayan al Congreso, que tengan el coraje para defender los intereses y representar esta circunscripción número 1, una circunscripción que es pujante, una circunscripción donde todo el mundo pues necesita una metrópoli más amigable, una persona pues que tenga la sensibilidad también con las personas adultas mayores, porque nos jubilamos, pero nos jubilamos con menos dinero y pagamos lo mismo por nuestras medicinas y por nuestro transporte, cuando ya en otras sociedades una persona jubilada pues tiene ciertos beneficios respecto a eso, y eso se equilibra también por una reforma fiscal con una visión equitativa. Nosotros tenemos que luchar por un país donde haya mayores garantías y también para seguir fortaleciendo nuestra democracia. Hoy día, señores, la ley del DNI sigue vigente, aunque está en revisión, pero sigue vigente, y es una ley que nos quita garantías democráticas. Una ley sujeta a la buena voluntad del momento y de la persona que dirija eso. Las leyes no se dejan con esos baches. Entiendo que tenemos una oportunidad, no podemos dejarnos sentir como que ya todo está perdido, que todo está ganado de un lado. Mentira, todas las personas tenemos el poder de ir a votar, y más en República Dominicana, donde tu voto cuenta igual que el voto de los demás. No como otros países que hay votos de representación, aquí no es el caso. O sea que yo te pido que me conozcas más, vayas a mi página claudiarita.com, me sigas por Instagram, Claudia Rita A, y por Twitter, Claudia Rita. Y bueno, pues ahí vas a tener la oportunidad de contactarme, porque están mis WhatsApp y mis mensajes directos que yo misma contesto, y ahí están mis propuestas. Creo sobre todo en la defensa de la República Dominicana para dar grandes saltos respecto a las cosas que siempre como que vivimos en lo mismo. Creo que nuestro aparato productivo tiene que mejorar,
creo en la defensa de las mujeres, evidentemente, en la igualdad de derechos y bueno, en todo lo que he hablado aquí en el programa. Así que muchísimas gracias por darme esta oportunidad y bueno, ahí estamos preparándonos ya para ese 19 de mayo. Gracias a usted, Claudia Rita. Hoy nos acompañó Claudia Rita, aspirante a diputada por el PLD en la circunscripción número 1. Ay, voy a estar, tengo que decir, soy la número 4 de la boleta del PLD y la número 4 en la boleta del PRD también. Excelente, le deseamos mucho éxito y gracias por estar con nosotros aquí en Interview por Trúcamelo. Síganos en las redes sociales. Trúcamelo.